Muy bien, continuamos con la tercera parte de, de esta clase asincrónica de construcciones metálicas y de madera, que tiene que ver con el tema de columnas compuestas. Habíamos verificado el eje material, habíamos verificado el eje libre y con la configuración geométrica que habíamos alcanzado, habíamos logrado verificar de que el pandeo no se producirá ni en el sentido del eje material ni en el sentido del eje ideal. Y ahora debemos calcular las presillas. Las presillas son elementos auxiliares que en el proceso de cálculo se las hace más rígidas mediante este coeficiente beta 2. ¿Por qué se las hace más rígidas? Porque se trata de que la falla no se produzca en la presilla ni tampoco en el medio de unión. Entonces se la castiga mediante este coeficiente y este corte ideal nuevamente calculado, no es el mismo corte ideal porque el coeficiente beta es otro. Yo quiero mostrarles ahora en el reglamento, esto era lo que yo les mencionaba en el otro video, en la segunda parte. Este corte ideal se separa luego en mitades, así, está ubicado en el baricentro de la sección, entre dos semicampos. Aquí estaría la presilla, aquí estaría el eje baricéntrico de la presilla, estaría aquí en este lugar. Aquí en este lugar estaría el eje baricéntrico de uno de los PNU y aquí estaría el otro. Este B sub EU produce un momento así en las barras de los perfiles U y se obtiene con el coeficiente, este valor que está acá, este B sub EU, que es el corte ideal para los cordones, se obtiene con el coeficiente beta 1. Luego, cuando hay que calcular las presillas, para equilibrar el nudo, que es MU1 acá y MUP, aquí se calcula otro nuevo B sub EU1, que es lo que veíamos recién, es beta 2 multiplicado por la carga requerida. Como ven, este beta 2 da un valor mayor, por lo tanto, el corte ideal que vamos a obtener va a ser un valor mayor, produciendo de que nosotros hagamos más rígidas las presillas. Muy bien. De acuerdo a la figura que mostrábamos recién, puede verse que las presillas están sometidas exclusivamente a flexión, tienen un momento y un corte por estar a flexión, que surge de analizar ese gráfico y equilibrar el nudo. Obsérvese, aquí es VUP, si aquí VU, si el corte, la mitad del corte ideal que actúa sobre esta barra genera un momento MUP, que es esto que está acá, ese MUP para este nudo tiene que ser equilibrado por el esfuerzo de corte que ocurre en las presillas. Recomendación, ver la teoría. Otra de las cosas que tenemos para tener en cuenta es que estas fórmulas que figuran aquí son solicitaciones totales en las presillas. ¿Eso qué significa? Que esto que nosotros estamos viendo ocurre en un plano que está aquí, que une los centros, los dos centros de gravedad, G1, que figuran acá. Luego nosotros estos esfuerzos que estamos calculando acá, los deberemos desplegar para arriba y para abajo, en este caso, de acuerdo al número de planos de presillas que nosotros tengamos. En este caso tenemos dos planos de presilla, por lo tanto habrá que dividirlo por dos. Muy bien, sigamos. Entonces nosotros aquí hemos calculado un momento y un corte sobre las presillas, que son estos valores de acá,
que son los esfuerzos totales, y eso es lo que dice en el párrafo siguiente, lo que acabo de explicar, que para hacer el cálculo el momento requerido en las presillas y el corte requerido en las presillas, debemos dividirlo por el número de planos de presillas que tenemos. Muy bien, dentro de el proceso de cálculo, vamos a ir un poquito más arriba en el reglamento, estaba esta relación aquí, en la cual decía que se podía adoptar este parámetro θ igual a 1 si el número de planos de presilla multiplicado por la inercia de las presillas dividido h era mayor que 10 veces la inercia de uno de los cordones dividido a. Con esto estamos asegurando la rigidez también de las presillas, es decir, si nosotros analizamos esta relación y este lado de la inecuación es mayor que este lado, podemos considerar que las presillas son rígidas y eso, este valor θ terminaba, vamos para arriba, aquí abajo en la esbeltez modificada de la columna armada. Muy bien. Precisamente esa relación que está aquí es la que vamos a utilizar, es una de las relaciones que vamos a utilizar para predimensionar las presillas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros conocemos I1, que es la inercia en I de uno de los perfiles, conocemos A, lo hemos predeterminado, también el número de plano de presillas y la separación entre ejes de gravedad. Entonces, para cumplir con esta inecuación y de que θ sea igual a 1, insisto, si θ igual a 1, las presillas serán más rígidas que los cordones, más allá de ese comentario que les hice del coeficiente beta 2. Muy bien, despejando de esta desigualdad la inercia de las presillas, podemos obtener precisamente una inercia mínima de las presillas, que a su vez, por ser una sección rectangular, tiene esta fórmula que vemos acá, espesor por altura al cubo sobre 12. Entonces, adoptando un espesor, nosotros podemos despejar la altura mínima que tiene que tener la presilla para poder cumplir con esta relación. Muy bien, entonces terminamos haciendo ese cálculo acá sencillo y se adopta una presilla de 3,16 pulgadas, 4,76 milímetros y de altura 6 pulgadas, 15,24 centímetros. Aquí en este apartado se calculan los parámetros geométricos y mecánicos, área, inercia, radio según I, módulo plástico, módulo elástico, módulo resistente plástico, módulo resistente elástico y también módulo de torsión. Todos estos parámetros se van a utilizar luego en la verificación. Muy bien, es decir, nosotros ya tenemos los esfuerzos requeridos, tenemos la presilla predimensionada y tenemos ahora calculadas sus características geométricas y mecánicas. Cuando vayamos a hacer el análisis, tenemos que fijarnos, al tratarse de una pieza que está en flexión, obviamente, tenemos que recurrir al capítulo F. Y en el capítulo F debemos aplicar los 4 estados límites últimos, ya que no hay nada que nos diga que no haya que aplicarlos. Entonces, para la plastificación de las presillas, para el primer estado límite, vamos a usar el módulo plástico. Acá hay un comentario que dice que como se trata de una sección rectangular, no hay una situación, es indistinto calcularlo con FI por Z por módulo resistente plástico es lo mismo calcularlo con esta relación
que calcularlo por 1,5 veces el momento elástico. ¿Mm? Bueno, acá hacemos la verificación o la plastificación, que ya la sabemos, la conocemos, y nos da buenas condiciones. Con respecto al pandeo lateral torsional, como primera medida les recomendaría que lean la teoría acerca de la forma de falla que se considera para las presillas y también para los cordones, componentes de la columna, para poder entender esto de la longitud no arriostrada LB del pandeo lateral torsional. Muy bien, pero básicamente nosotros podemos considerar de que la presilla se deforma como si fuera una S acostada. Vamos a volver a la figura que estábamos viendo antes. La presilla se deformará así. Síganme el puntero. Así. Como si fuera una S acostada. Y los cordones como si fueran una S levemente achatada y parada. Fíjense eso en la teoría. Muy bien. Lo que dice aquí en este párrafo es que para considerar la longitud LB, es la deformación de la presilla es como si fuera un voladizo que está empotrado en el cordón y tiene esa forma con una carga en el extremo. Como ustedes saben, la longitud de pandeo de un voladizo es 2 veces la longitud del voladizo. Entonces, la longitud no arriostrada LB va a ser 2 veces la separación entre ejes baricéntricos dividido 2. Muy bien. Cuando uno debe calcular el pandeo lateral torsional, debe calcular las longitudes no arriostradas límites LP y LR. Si LB es menor que LP, se produce la plastificación previo a el pandeo lateral torsional, es decir, para un esfuerzo menor se produce la plastificación y para producir el pandeo lateral torsional se debería producir un esfuerzo mayor. Acá les quiero remarcar de que si ustedes van a esta ecuación van a encontrar que esto en el reglamento no está como lo expreso yo acá, pero está incorrecto en el reglamento. Este es el factor de conversión que deben aplicar. Se hace el cálculo de la longitud no arriostrada límite de una sección rectangular maciza. Me da 10,98, quiere decir de que debemos verificar el pandeo lateral torsional. Para eso vamos y calculamos el momento elástico, MR, y luego la longitud no arriostrada límite, LR, que me da 25. Ustedes saben por teoría de flexión que de acuerdo a donde esté nuestra longitud arriostrada LB, no arriostrada LB, vamos a tener un caso u otro de pandeo lateral torsional. En este caso tenemos esta relación, es decir, LB está en el medio entre LP y LR, y por lo tanto hay que usar esta ecuación de interpolación, que es fácil de calcular. C sub B es igual a 1 porque es un voladizo, y estos parámetros han sido ya calculados. MP lo calculamos para la plastificación, MR lo calculamos aquí, y las longitudes las tenemos, es decir, que hacemos fácilmente el valor del momento nominal, que nunca puede ser mayor al momento plástico, que era 6,5. Luego le aplicamos el coeficiente de resistencia, que es 0,90, y eso me da mayor que la solicitación requerida para nuestra presilla. Con lo cual
tampoco el pandeo lateral torsional la hace fallar. El pandeo local se verifica mediante si tenemos una presilla compacta o no. Si tenemos una presilla compacta no debemos verificar, no se producirán fenómenos de pandeo local. Hacemos el cálculo y vemos que estamos en el límite, pero por debajo de ese límite. Fíjense una cosita, al recurrir a la tabla B5.1 en el capítulo B, y caso 10, que es el caso de la presilla flexión, debemos observar en ese caso lambda P como nuestro límite de compacidad, ya que se trata de una situación de flexión. En las otras situaciones que habíamos visto en este ejercicio usábamos lambda R. ¿Por qué? Porque se trataba de una situación de compresión. Muy bien. Aquí, con respecto al esfuerzo de corte, nuevamente en el capítulo F, apartado F2, artículo F2, tenemos que ver si nuestra sección es menor que un cierto valor para poder aplicar una cierta fórmula, que es esta fórmula que está acá, aquí abajo, ya la conocemos. Y al tratarse de una sección rectangular, la teoría de Collignon-Jurafsky nos dice que la máxima tensión ocurre en el eje neutro a 1,5 veces, o sea que la tensión es 1,5 veces el esfuerzo de corte dividido el área. Es decir, que esta verificación la haremos en términos de tensión. Es decir, calculamos la tensión actuante, que es esta, 40,20, es el esfuerzo de corte dividido el área de la presilla multiplicado por 1,5, y luego calculamos la tensión de diseño, es decir, retiramos el área de la ecuación que se encuentra en el artículo F2, retiramos el área y tenemos la situación de tensión. Y vemos que la tensión de diseño es 126 megapascales contra 40 que está actuando en nuestra presilla, por lo tanto está en buenas condiciones. Con esto hemos verificado nuestras presillas. Es correcto considerar una presilla de 6 pulgadas de altura por 3,16 de espesor. Ahora, esa presilla de 3,16 de espesor por 6 pulgadas debe ser apta para resistir esos mismos esfuerzos requeridos que actuarán sobre los medios de unión. Es decir, que todavía no hemos terminado del todo con las presillas, pero en principio estamos bien. Muy bien, acá hay un comentario en el cual las presillas extremas, hay que colocar presillas extremas, es decir, en la cabeza y el pie de la columna, configurando un campo de la mitad de longitud. Muy bien, con respecto a la primera variante de unión que vamos a tener, va a ser el tema de las presillas unidas con bulones. El dato era que se trabajaba con bulones comunes, ISO 4.6, con una unión de ajuste sin juego, es decir, una unión de tipo acorte y aplastamiento. Como primera medida, vamos a la tabla de gramiles y nos fijamos en los perfiles normales U de 160, cuánto es nuestro diámetro del agujero máximo y cuánto es la distancia que tenemos que tomar de los perfiles, de los gramiles, perdón. Muy bien. Por otro lado, vamos a utilizar la fórmula del diámetro recomendado para obtener, nosotros preferiríamos en todo este proceso de diseño, dado que son muchas presillas, son 10 presillas, 11 presillas en realidad, con 4 bulones, si pusiéramos uno arriba y uno abajo.
Es decir, que nosotros tenemos que tratar de colocar el bulón más grande que podamos a los fines prácticos, es decir, de taladrar solamente en 2 lugares de cada lado de la presilla y colocar ahí los bulones. Es decir, bueno, vamos al diámetro recomendado, nos da este diámetro de acá, y balanceando un poco lo que tenemos como diámetro del agujero máximo y el diámetro recomendado, adoptamos un diámetro de bulón de 16 milímetros. Por lo tanto, el diámetro del agujero será para agujeros normales 18 milímetros, que es menor que 21, y el diámetro de cálculo será de 20 milímetros. Aquí está la discusión acerca de colocar 2 bulones solamente. Calculamos las separaciones mínimas. Esto es bastante sencillo, está en la norma, lo han visto desde el primer práctico, es decir, cuánto es la separación mínima entre bulones, cuánto es la separación máxima y las distancias mínimas que debe haber. Se verifican esas distancias mínimas y vamos a calcular los esfuerzos requeridos sobre los bulones. Los esfuerzos requeridos sobre las presillas serán los esfuerzos requeridos sobre los bulones. Entonces, tenemos estos valores acá que habíamos calculado cuando calculamos las presillas y sabemos que cada bulón va a resistir el esfuerzo de corte, que es vertical, mediante una componente vertical que será el esfuerzo de corte dividido la cantidad de bulones que nosotros tenemos en una unión. En este caso, si queremos tener 2 bulones, es este el valor que deberá resistir en vertical. Va a tener una componente vertical de 9,72 kilonewtons y una componente horizontal que resulta de equilibrar el MUP dividido la separación de los 2 bulones. Es decir, si aquí hay un momento, se va a generar una cupla con fuerzas horizontales en los bulones, que luego compuestas estas 2 fuerzas nos dará la resultante que va a tener nuestro bulón. Este va a ser la resultante que va a tener una dirección diagonal. Y con este valor debemos comparar debemos verificar nuestros bulones. Vamos a la tabla J32, que es la tabla que nos da las resistencias, 140 megapascales al corte. Calculamos el área del bulón y calculamos la resistencia de diseño del bulón. Ahí está, me da 21,11 kilonewton versus los 19 que teníamos de nuestra resultante, con lo cual nos verifica la resistencia al corte. Al analizar el aplastamiento, tenemos que calcular según el apartado J310. J310 es el artículo del cálculo del aplastamiento de las chapas a las presillas. Ahí existen 2 fórmulas, una que es esta, pero que no debe superar a esta otra fórmula. En esta primera fórmula es el cálculo del valor LC. El valor LC es digamos, en lenguaje coloquial, es la cantidad de material que nos queda luego del agujero de un bulón para poder resistir ese aplastamiento. Hemos calculado acá, esto es geometría, digamos, el LC es geometría, en donde a la distancia al borde, que se mide desde el centro del agujero, se le resta el diámetro de cálculo sobre 2. Y bueno, en este valor de 20 milímetros, calculamos la resistencia nominal por esta fórmula, me da 42, y calculamos por la segunda fórmula y nos da 67. Por lo tanto, la resistencia al aplastamiento nominal es 42,29, afectada de 0,75 me da 31, que es mayor que
la requerida para los bulones. Con esto está verificada la unión y el fenómeno de bloque corte no hay que verificar porque las presillas se encuentran en una situación de flexión y no de tracción o corte. La otra variante es un poco más sencilla, que es con presillas soldadas, y aquí hacemos una hipótesis simplificativa. Así como en los bulones teníamos las componentes verticales que tomaban el corte y las componentes horizontales que tomaban el momento, nosotros vamos a disponer un cordón vertical al final de la presilla que va a tomar el esfuerzo de corte y dos cordones horizontales que van a tomar este momento MUP1. Entonces, según esa hipótesis simplificativa, el esfuerzo que va a ocurrir en los cordones va a ser este de 1945, y el esfuerzo que va a existir en los cordones horizontales va a ser el momento dividido la distancia que separa los dos cordones, que es la altura de la presilla, 850 kN. Muy bien, aquí vamos a tomar, vamos a ver un poco los lados máximos y lados mínimos que tienen que tener esos cordones de filete. Bueno, como primera medida, el lado máximo que marca el reglamento para espesores menores a 6 milímetros es precisamente el espesor. Y por otro lado, la tabla J24 que da el lado mínimo de los filetes nos da que depende del máximo espesor a soldar, y vemos que para nuestro espesor máximo, que es el espesor medio del ala del perfil, tenemos que el espesor mínimo es 5 milímetros. Entonces ustedes me dirán, el espesor mínimo es mayor que el espesor máximo, ¿qué hago? Bien, tienen que usar un poco el razonamiento, usar la lógica. Más allá del espesor de la presilla no podemos hacer un filete porque no hay material con que soldar. Entonces ese va a ser nuestro espesor, nuestro lado de la soldadura. Perdón, el espesor va a ser ese lado dividido raíz de 2. Y esto es lo que se calcula aquí. Muy bien, con respecto a las longitudes máximas de esos cordones, sabemos que la longitud de soldadura vertical máxima va a ser la altura de la presilla, mientras que la longitud horizontal máxima va a ser el ancho del ala menos 5 milímetros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, la presilla debe ser 5 milímetros más angosta que el ala del perfil para poder alojar el cordón vertical. Entonces 65, que es B sub F, ancho del ala del perfil, menos 5 milímetros, me da 6 centímetros. Acá se hace, según J22B, la comprobación de que estas longitudes que tenemos acá sean totalmente efectivas. Para eso se ve la longitud efectiva mínima y la longitud efectiva máxima. Vemos que estamos en el medio, por lo tanto nuestros cordones son 100% efectivos. Y aquí, en esta última parte, se hace la verificación a la resistencia, es decir, se calcula el área de los cordones horizontales como la longitud por el espesor de garganta, me da esta área, y luego aplico la fórmula que aparece en J22B y la tabla esta. Esto ya lo saben también, esto es conocido para ustedes, y nos termina dando 34 kN cuando teníamos una carga requerida de 8,5. Idéntico procedimiento para el cordón vertical, se calcula el área, se calcula la resistencia de diseño, y este valor es mayor a los 19 que tenemos de carga requerida. Con esto queda verificado el medio de unión, queda verificada la presilla, y
aquí hay un comentario que en realidad podríamos reducir todos los cordones a 5 centímetros sin miedo de que la soldadura falle. Bueno, con esto terminamos. Acá al final les he hecho un gráfico acerca de cómo tomar como un detalle de cómo se practica la unión abulonada, tomando la cabeza de la columna, es decir, la planchuela, aquí arriba irían las vigas, y esta es una presilla que va desde, que es la primer presilla, y que ocupa la mitad de un campo. Luego, a partir de aquí se hacen distintos campos de 650 milímetros. Todo esto está medidas en milímetros, y lo mismo hice acá, pero con la variante de las columnas soldadas. Dibujé los cordones, etcétera, como para redondear el tema. Finalmente, aquí hay una serie de ejercicios propuestos que, bueno, se los dejo para ustedes. Espero que la clase haya sido de su agrado.